Imagina Roma en el año 41 a.C. El palacio imperial está lleno de gritos, caos y sangre. El emperador Calígula, temido y odiado por sus excesos, ha caído muerto a manos de los propios guardias que alguna vez lo protegían. La conspiración ha estallado y, como suele suceder en los momentos de vacío de poder, todos corren. Senadores que sueñan con restaurar la república, cortesanos que temen represalias, esclavos que aprovechan la confusión para huir. El aire huele a miedo, a incertidumbre y a hierro recién desenvainado. En medio de ese torbellino, un hombre de casi 50 años tiembla detrás de una cortina, intentando pasar desapercibido. Es Claudio, el tío de Calígula. Nadie lo había tomado nunca en serio. Cojeaba, tartamudeaba y tenía un aspecto desgarbado que lo hacía objeto de burlas constantes. Incluso su madre lo llamó alguna vez un engendro que la naturaleza empezó pero nunca terminó. Para muchos, Claudio era un bufón, un pariente inútil de la familia imperial. Pero esa aparente debilidad estaba a punto de convertirse en su mejor escudo. Claudio había nacido en el año 10 a.C., hijo de Druso el Mayor, hermano de Tiberio, y de Antonia la Menor, nieta de Marco Antonio y de Octavia, la hermana de Augusto. Es decir, su sangre estaba cargada de linaje imperial. Sin embargo, la enfermedad marcó su destino desde pequeño. Sufría temblores en la cabeza y dificultades en el habla que hicieron que su familia lo relegara a un segundo plano. No se le permitió ocupar cargos políticos importantes durante años y era excluido de muchas ceremonias públicas porque, según sus propios parientes, su mera presencia resultaba vergonzosa para el prestigio de Roma. Pero ese desprecio lo llevó a refugiarse en los libros. Mientras los demás miembros de su familia tejían intrigas de poder, Claudio se dedicaba a estudiar historia, derecho, etruscos, cartagineses. Escribió tratados que con el tiempo se perdieron, pero que en su época llamaron la atención de algunos intelectuales. El supuesto idiota de palacio era en realidad un erudito silencioso, alguien que observaba y aprendía mientras los demás lo subestimaban. Y ese aprendizaje estaba a punto de ponerse a prueba. Cuando los conspiradores acabaron con Calígula, el Senado creyó que había llegado la oportunidad perfecta para recuperar el control del Estado. Empezaron a hablar de abolir el Principado, instaurado por Augusto décadas atrás, y restaurar la República. Pero los tiempos habían cambiado. El pueblo, y sobre todo los soldados, no estaban dispuestos a perder los beneficios que habían obtenido bajo los emperadores. En ese clima de tensión, un grupo de guardias que registraba el palacio encontró a Claudio escondido detrás de unas cortinas. El relato de Suetonio pinta la escena casi cómica. Los soldados corren las telas y se encuentran con el hombre temblando, suplicando por su vida. Pero en lugar de matarlo, lo reconocieron. Era de sangre imperial, tío del emperador asesinado, descendiente de Augusto y, quizá lo más importante, parecía débil y fácil de manejar. Allí mismo lo sacaron, lo alzaron en hombros y lo proclamaron emperador. El Senado protestó, pero ¿qué podían hacer contra la guardia pretoriana armada hasta los dientes? El destino de Roma se decidió en cuestión de minutos. Un hombre considerado un inútil se convertía en el nuevo emperador del mundo romano. Los primeros días no fueron fáciles. El Senado lo rechazaba, la aristocracia lo miraba con desprecio y las sospechas de que no sería más que un títere abundaban. Pero Claudio sorprendió a todos. Desde el inicio dejó claro que no iba a ser una marioneta de nadie. Supo negociar con los senadores, pero también se apoyó en los caballeros y en la administración imperial para construir una base de poder sólida. Además, aseguró la lealtad del ejército con generosas donaciones, una estrategia que había demostrado ser infalible desde los tiempos de Augusto. Y poco a poco Roma descubrió que Claudio no solo era capaz, sino que podía ser un emperador eficiente. Gobernó 13 años. Una cifra nada despreciable en un siglo I repleto de emperadores que morían jóvenes o eran asesinados. Durante ese tiempo llevó a cabo reformas que marcaron la historia. Una de sus principales obsesiones fue la administración. Claudio fortaleció el aparato burocrático, incorporando a libertos, esclavos liberados, en puestos clave. Esto escandalizó a muchos senadores, que veían con horror que hombres de origen humilde ocuparan funciones de gran importancia. Pero Claudio confiaba más en la lealtad de estos funcionarios que en la nobleza romana, acostumbrada a conspirar y traicionar. Además, amplió los derechos de ciudadanía a comunidades de las provincias, acercando el imperio a sus territorios más lejanos.
A nivel de infraestructura, se preocupó por mejorar el suministro de agua de Roma, impulsando la construcción de acueductos como el Aqua Claudia y el Anio Novus, obras monumentales que aún hoy son testimonio de su gestión. Pero quizás su proyecto más audaz fue la conquista de Britania. En el año 43 después de Cristo, Claudio envió 4 legiones al otro lado del Canal de la Mancha, logrando someter gran parte de la isla. La propaganda imperial presentó la campaña como un triunfo personal del emperador, que incluso viajó a Britania para participar en ceremonias de victoria. Roma recibía así un nuevo territorio, rico en recursos, y Claudio consolidaba su prestigio militar. Claro, no todo fue gloria. Claudio también estuvo rodeado de conflictos en su vida personal. Su tercera esposa, Mesalina, pasó a la historia por sus escándalos y maniobras políticas. Los cronistas antiguos cuentan que llevaba una vida llena de excesos y conspiraciones, al punto de llegar a unirse en matrimonio con otro hombre mientras Claudio seguía siendo emperador. Aquello fue visto como un intento de usurpar el poder. Una vez descubierto el complot, Mesalina fue ejecutada, y Claudio quedó marcado por la traición y la vergüenza pública. Más tarde se casó con Agripina la Menor, una mujer ambiciosa, inteligente y peligrosa. Agripina convenció a Claudio de adoptar a su hijo, Nerón, desplazando a Británico, el hijo biológico del emperador. Esta decisión sería fatal. En el año 54, Claudio murió repentinamente. Muchos sospecharon que había sido envenenado con setas por la propia Agripina, quien quería allanar el camino del poder a Nerón. Así terminó la vida del emperador que nadie esperaba, el hombre que sobrevivió al desprecio, que gobernó desde las sombras de la debilidad y que, escondido detrás de una cortina, fue elegido por accidente. Claudio dejó un legado ambivalente, un gobernante que, pese a sus defectos físicos y personales, consolidó el imperio, amplió sus fronteras y reforzó su administración. No fue el más brillante ni el más amado, pero demostró que, hasta alguien considerado un inútil, podía moldear el destino del mundo. Y quizá esa sea la lección más poderosa de su historia. El azar, los accidentes, las decisiones improvisadas han cambiado la historia tantas veces como las grandes batallas. Roma, con toda su gloria y poder, tuvo a uno de sus emperadores más duraderos gracias a un grupo de soldados que, en un momento de confusión, encontraron a un hombre acurrucado detrás de una cortina. Ahora dime, ¿fue Claudio un genio oculto que solo necesitaba la oportunidad para brillar, o un hombre afortunado que se dejó arrastrar por los caprichos del destino?